Según un informe de la Cámara Argentina de la Indumentaria, un 41% de las empresas encuestadas reportó una reducción en la dotación de su personal, ya sea por jubilaciones, renuncias o no fueron reemplazadas o inclusive por despidos. A su vez, un 37% de los encuestados está considerando realizar despidos. Bueno, para hablar de este y de otros temas ligados a la actividad, estamos ya en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher. Hola Claudio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien, por suerte. Bueno, los números impresionan sobre los despidos. ¿Esto está ligado a una ecuación económica financiera o a una caída en la actividad? Bueno, en realidad tenemos un combo muy complejo. Obviamente hay una caída del consumo por pérdida de capacidad de compra de la población que se está sintiendo. En el caso específico de la indumentaria se combina esta fuerte caída con una estructura de costos muy alta, con precios que están remarcados sistemáticamente a través de una cadena de impuestos como ingresos brutos, que en cada proceso productivo va sumando costos, como impuesto al cheque, como un altísimo costo financiero. Es una preocupación que tiene el sector, y a esto se agrega una especie de aliento a las importaciones, donde se han bajado aranceles e impuestos a los importadores y al puerta a puerta, que suena realmente muy llamativo, porque por lo menos deberían nivelar la cancha, y están asistiendo con menos carga impositiva a productos que se hacen en otros países que se están comprando en la Argentina, que hacen que salgan los dólares para pagar esto y baja la producción nacional. Lo que pide la Cámara es que estemos todos por igual, que es necesario bajar esos costos argentinos en toda la cadena. Pero seguramente yo empezaría primero por la producción argentina, pero si no lo quisieran hacer, por lo menos que esté al mismo nivel. Así que esto nos pone en una situación muy compleja: caída de consumo, aumento de las importaciones, beneficios impositivos a lo importado. Y ahora se remata con algo que es extremadamente preocupante, que es la llegada de las marcas chinas, ¿sí? Las marcas chinas como Shein, como Temu, está siendo hoy analizado por el mercado internacional, por Europa, Estados Unidos, por Brasil. Se trata de compañías que desarrollan una producción masiva, lo que se llama el fast fashion, o sea, es todavía por debajo de lo que son las prendas económicas que se venden con algunas marcas del mundo, con una contingencia enorme, que ya Francia determinó la ley anti-Shein, que es pedir trazabilidad, sumarle impuestos, y que Shein explique dónde fabrica las prendas, con qué niveles de trabajo, con qué niveles de formalidad, con qué niveles, lamentablemente, se da un nivel de explotación en muchas de las fábricas de Shein, que está siendo analizado por el mercado internacional. La llegada es un aluvión de pedidos del puerta a puerta, que ustedes saben que por debajo de los $400 el envío no paga nada, es absolutamente gratis, ¿sí? Con lo cual, toda la mercadería que Shein pensaba vender en Francia o en Estados Unidos o en otros mercados que le han puesto una barrera, hoy se está canalizando hacia Brasil, hacia Argentina, hacia Chile, lo cual, sumado a la crisis, sumado a las cargas que tenemos, empieza a venir una mercadería y un tipo de producto que es totalmente desechable, ¿no? Y Claudio, ¿cómo se compite, por decirlo de algún modo, frente a esto? La desregulación comercial por un lado, los impuestos por el otro, y efectivamente esta facilidad para hacer compras de ropa en el exterior. Bueno, es realmente llamativo, lo que más quizás nos muestra la contradicción, ¿no? Que tenemos una gran relación personal entre el presidente Milei y el presidente Trump. El presidente Trump ha hecho un sistema de protección con respecto a China muy marcado, con aranceles altísimos, y en la Argentina se está haciendo exactamente lo contrario. Realmente yo tengo una sensación como que Argentina siempre está en offside técnico, ¿no? Para decirlo futbolísticamente. Cuando era la globalización, la economía argentina estaba cerrada. Cuando todos empiezan a pensar que la balanza comercial hay que defenderla, Argentina abre sus mercados. Realmente siempre estamos como en el lugar equivocado con respecto a la política comercial. Hoy
los gastos de turismo y compras en el exterior durante los 12 meses que se abren a partir de ahora van a significar alrededor de 10.000 millones de dólares comprando cosas que no son imprescindibles. En el caso de Shein y Temu, son de verdad muy mala calidad, son desechables. Ahora, Claudio, esos dólares... Hay una cuestión allí. A ver, Argentina, el presidente de la Nación, tiene una política estratégicamente ligada a los Estados Unidos. Pero el presidente Javier Milei es escuela austríaca en la economía y de ninguna manera va a dar pasos, por lo menos hasta aquí, que tengan que ver con medidas de carácter proteccionista. Si con Keynes tiene la mirada que tiene, medidas con el proteccionismo son muy difíciles de esperar. Entonces... sí. ¿Cuál es el panorama que se avecina para ustedes? Bueno, yo creo que la realidad va a ir mostrando la necesidad de hacer un cambio. La verdad, yo no conozco países que se manejen con la escuela austríaca, para ser sincero, no hay. La verdad que no hay, por más que lo busquemos, no hay. Me parece que son como teorías que después en la práctica son muy difíciles de materializar. Pero bueno, no sé, en algún momento dijimos que no íbamos a comerciar con China. Es un absurdo. Y ahora estamos teniendo relaciones, que es más normal. A ver, yo creo que la Argentina tiene que ser un mercado abierto. Creo que todos los consumidores tenemos que tener la posibilidad de comprar donde querramos. La economía no tiene que estar cerrada, pero está claro que cualquier país del mundo, de cualquier signo ideológico, lo primero que hace es cuidar su empleo, el desarrollo productivo y el bienestar de la población. Entonces, que venga la mercadería que donde quiera venir. Ahora, si esa mercadería es contaminante, yo le pongo una barrera. Pero si viene una empresa seria a vender a la Argentina, bienvenida, que llegue puerta a puerta, pero que pague impuestos, como pagamos todos los argentinos. ¿Por qué una producción de otro país no va a aportar impuestos al bienestar de la Argentina y a subsanar temas que tienen que ver con su superávit fiscal? No tiene mucha explicación. Pienso que es un sistema que fuerza el objetivo central del gobierno, que es, hay que bajar los precios como sea, ¿sí? Bien, mal, regular, como sea. Y yo creo que la concentración en un solo elemento, que es la baja de la inflación, que es un elemento imprescindible para la economía, si vos haces solo eso y todas las variantes vinculadas a la inversión, al desarrollo productivo y a la generación de empleo no funcionan, evidentemente van a tener que cambiar el rumbo, porque se van a quedar sin dólares. O sea, la verdad que no tiene Argentina ninguna posibilidad de malgastar dólares en cosas que no le sirven a la población. Y de todos modos hay otro índice que siempre influye, inclusive en la política, que es el índice de desempleo. En este caso estamos hablando de desempleo, de cierre de fábricas, y tengo entendido un 42% de la maquinaria textil detenida en este momento. Sí, esa es la capacidad ociosa. ¿Qué sucede? Muchos comerciantes están importando mercadería. Entonces, las fábricas donde se producen las prendas, como ustedes están mostrando acá, una máquina de coser. A ver, una máquina de coser significa el 80% de los que trabajan en esas máquinas son mujeres. Es un empleo que alguna vez fue maravilloso, ¿sí? Donde se necesita capacidad, ductibilidad, y que la Argentina ha desarrollado con mucha consistencia. Todo eso corremos el riesgo de perderlo. Pero igual quiero insistir en algo, porque mucha gente que nos está viendo dirá, claro, pero ustedes tenían la economía cerrada, entonces se aprovechaban. Yo quiero aclarar, con todo respeto, que analicemos esto en conjunto. Una zapatilla Nike en Argentina es más cara que Chile. Una Adidas es más caro. Una prenda de Zara es más cara en Argentina que Chile. ¿Por qué? Entonces, bueno, porque posiblemente alguno diga, claro, los empresarios argentinos abusan de su posición, pero no podemos pensar que una marca alemana o una marca española o de Estados Unidos diga, se me ocurre vender más caro en Argentina. No es así. Todos sabemos que hay una coherencia de empresas de una envergadura enorme. ¿Por qué? Porque el costo argentino, para aquellos que estamos en la formalidad y que pagamos los impuestos, es extremadamente caro,
porque el gobierno no ha hecho un proceso de normalización de la estructura productiva, impositiva. Para colmo, le bajan los impuestos al importado. Entonces, obviamente que esto no va a ser una solución al problema. La Argentina tiene que crecer, tiene que desarrollar su producción, tiene que invertir en tecnología y tiene que saber competir. Pero el camino que está tomando el gobierno es la de favorecer las importaciones y perjudicar a la producción nacional. No hablo solo del rubro nuestro, ¿eh? Esto está afectando a todo el sector metalúrgico, al consumo masivo. O sea, Claudio, hagamos un punto aquí, porque nosotros estamos siguiendo este tema a lo largo de la semana y hemos visto distintas actividades, ¿no? Y qué ocurre con cada una de ellas. Hay un denominador común que es el factor impositivo y hay otro que nos preocupa mucho que tiene que ver con el empleo. ¿Qué pasa ahí? Si no producen, si recién hablabas del riesgo de que las costureras o las mujeres que manejan allí esas máquinas queden fuera, que pierdan su trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la posibilidad de que el próximo año haya despidos o tal vez a más corto plazo? ¿O qué ha pasado desde el arranque de 2025 hasta acá? Mira, es preocupante. Hoy se da un fenómeno totalmente nuevo en la sociedad, ¿no? En realidad hay un desplazamiento de la formalidad a la informalidad y de la informalidad a la marginalidad. Hoy tenés centenares de miles de personas que están haciendo trabajos como vehículos, Uber, Cabify, personas que han perdido el empleo, con la indemnización se suben a un auto, a los chicos que andan en bicicleta, a los chicos que andan en moto. Centenares de miles pasan a un servicio que no tiene ningún nivel de protección bajo ningún punto de vista y que si lo miramos en perspectiva, ¿qué va a pasar con las familias que hacen estos trabajos? ¿Cuánto gana un señor que pone un auto con su indemnización? Gana 1 millón de pesos, 1.200.000 pesos. O sea, hay como una idea de una independencia que no es tal. Entonces, obviamente las sociedades modernas, a diferencia del 2001, cuando había un desempleo altísimo de más del 20%, ahora hay una especie de empleo falso que hace que haya un sector de la población marginada que no puede acceder a muchos de los beneficios de un país civilizado y ordenado, y eso va a tener consecuencias sociales en el mediano y largo plazo. Yo siempre digo, los hijos de la costurera que perdió el trabajo, los hijos del señor que trabajaba en un banco con un puesto importante o mediano y hoy está en un Cabify, ¿qué va a pasar? ¿Dónde aparece ese chico? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Hacia dónde mira el futuro? Yo creo que un país es una cosa muy compleja de manejar. Creo que el gobierno tomó una determinación que ha sido bajar la inflación. Creo que lo han hecho con resultados positivos para todos nosotros, porque la verdad que estamos más cómodos con una inflación del 30% que con una inflación del 200%. Pero bueno, vos acertaste algo. Pero si no acertás en el resto de los elementos que se necesitan para que el país crezca, realmente va a abortar este proceso. Muy bien. Y ahora que quiero que tengamos otra frustración de tratar de usar un esquema económico que no se ha visto en ninguna parte del mundo. O sea, desconozco un país que tenga narcocapitalismo. O sea, si hay alguien que me avise porque realmente no lo conozco. Bien, Claudio. Entonces, bueno, estamos preocupados por esto. Es Claudio Dreyer, es el es el presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria. Nos dio un panorama profundo sobre lo que ocurre con el sector, no solamente con su sector, sino con otros también, y además que puede ocurrir en el mediano y el largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y hasta la próxima vez. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.